¿Qué tal? En este video vamos a analizar lo que es la dilatación lineal, superficial y volumétrica. En general, la dilatación es el incremento en el tamaño, en las dimensiones de un objeto cuando se le varía su temperatura. Por ejemplo, imaginemos que tenemos aquí una barra. Tiene una longitud inicial. Si nosotros incrementamos su temperatura, este crecería un poco, aumentaría de tamaño. Este incremento se le llama dilatación lineal, que lo vamos a representar de esta manera. Delta, que significa variación, delta L de longitud, entonces dilatación lineal, variación de longitud, va a ser igual a alfa, alfa que es el coeficiente de dilatación lineal, que depende del material del que esté hecho el objeto. No es lo mismo que el objeto esté hecho de acero, que de aluminio, que de cobre. Pero para eso nos vamos a apoyar en la tabla que les voy a dejar ahí abajo. Por la longitud que tenga inicialmente el objeto, por la variación de temperatura. Entonces, con esta fórmula nosotros vamos a calcular este pequeño incremento de longitud, o también llamado dilatación lineal. Lo mismo pasa en las superficies. Imaginemos que tenemos una placa rectangular de esta forma, en donde teníamos una área inicial, siempre y cuando estemos a una temperatura inicial. Le variamos la temperatura. Entonces, ¿qué va a pasar con esta placa? Que va a incrementar tanto en lo alto como en lo largo. Va a crecer en dos dimensiones. Este incremento, que tengo aquí sombreado, le vamos a llamar dilatación superficial, lo que aumenta de tamaño cuando nosotros le variamos la temperatura. La dilatación superficial se calculará ya no con alfa, sino ahora con beta, el coeficiente de dilatación superficial, por el área inicial, el que tenía inicialmente mi objeto, mi placa, por la variación de temperatura. Aclarar que para los sólidos, beta se calcula a partir de alfa. Alfa se busca en la tabla, que depende del material del que esté hecho, y simplemente lo vamos a multiplicar por 2. 2 veces alfa sería mi coeficiente de dilatación superficial. Lo mismo sucede con los objetos en tres dimensiones. Por ejemplo, imaginemos que tenemos aquí un vaso de cristal. Si nosotros le variamos la temperatura, este va a sufrir un incremento en su volumen, tal vez muy insignificativo, pero sí sufre un incremento. Ese incremento de volumen, ese cambio de tamaño, nosotros lo vamos a poder calcular con esta fórmula. Gamma por por volumen inicial, el volumen que tenga inicialmente, por la variación de temperatura. Gamma, si estamos hablando de un sólido, al igual que beta, se calcula a partir de alfa, con nuestra tabla. Gamma será 3 veces alfa. Pero lo mismo va a suceder con los líquidos o con los gases. Por ejemplo, el agua, si nosotros le variamos su temperatura, va a incrementar su tamaño, pero para el agua o para algún gas o un líquido no va a haber dilatación lineal ni superficial, sino que directamente va a haber dilatación volumétrica en todas sus dimensiones. Entonces, gamma ya no se va a estar calculando a partir de alfa si hablamos de un líquido o de un gas, sino que vamos a ir directamente a nuestra otra tabla de coeficientes de dilatación volumétrica para líquidos y gases. Hagamos algunos ejemplos para entender mejor el tema. Una varilla de aluminio mide 2 metros de longitud a 20 grados Celsius. ¿Cuál será su dilatación lineal si la temperatura aumenta hasta 55 grados Celsius? Bueno, vamos a sacar primero nuestros datos. Dice aquí que es una varilla de aluminio. Por lo tanto, si vamos a nuestra tabla, encontramos que el coeficiente de dilatación lineal del aluminio es 24 por 10 a la menos 6 por cada grado Celsius, sobre grado Celsius. Mide 2 metros de longitud. Me están dando la longitud inicial para una temperatura inicial de 20 grados Celsius. Entonces, 2 metros y 20 grados Celsius. Dice, ¿cuál será su dilatación lineal si la temperatura aumenta hasta 55? Entonces me están dando la temperatura final, 55 grados Celsius. Con estos dos nosotros podemos encontrar la variación de temperatura.
Recordando que la variación de temperatura se calcula haciendo una resta. A la temperatura final le restamos la temperatura inicial, que me daría 35 grados. Si estuviera un poco más complicado, que fueran valores negativos, lo hacemos acá aparte. Pero aquí no está complicado, lo sacamos directamente. Me piden calcular la dilatación lineal. Para eso me voy a apoyar en una de aquellas fórmulas. En este caso la primera, dilatación lineal es igual a longitud inicial, más bien a alfa por longitud inicial por variación de temperatura. No hay que hacer ningún despeje, simplemente sustituimos. Dilatación lineal será igual a alfa, 24 por 10 a la menos 6 sobre grados Celsius, que multiplica a los 2 metros, que es la longitud inicial, por la variación de temperatura, que son los 35 grados Celsius. Hagamos la operación en la calculadora para encontrar nuestro resultado. ¿Cuánto es el incremento de esa varilla? Bien, si multiplicamos 24 exponente a la menos 6, recordar que por 10 en su calculadora se pone x. Por 2 por 35 obtenemos un resultado de 0.00168 y vamos a ver qué unidades. Observen que aquí el grado Celsius se está dividiendo y en esta parte se encuentra multiplicando, por lo tanto se cancelan y nos quedará la unidad de la longitud, que en este caso son metros. También hacer una aclaración: si me hubieran dado este valor en centímetros, el resultado me hubiera dado en centímetros. Si me lo hubieran dado en pulgadas, hubiera resultado en pulgadas. Es decir, no hace falta hacer una conversión en esta unidad. ¿Por qué? Porque los grados Celsius se van a cancelar. Si me hubieran dado aquí grados Fahrenheit, habría que hacer primero la conversión de cada uno de ellos, restarlos y ya manejarlo en grados Celsius. Entonces, cuando me lo den aquí en metro, pulgada, centímetro, no es necesario hacer ninguna conversión porque el resultado sería en esa misma unidad. Si me pidieran calcular la longitud final, porque quiero que noten que esto es el incremento, lo que varió el tamaño, lo que creció. Si me pidieran calcular la longitud final de esta varilla de aluminio, lo que habría que hacer es a 2 metros, que era la longitud inicial, sumarle lo que varió. Entonces me daría 2.00168 metros. A una placa de acero se le hizo un orificio de 1 pulgada de diámetro a una temperatura de 22 grados Celsius. ¿Cuál será el diámetro final de este orificio si la placa se calienta hasta 80 grados Celsius? Bueno, vamos a analizar el problema. Vamos a sacar primero nuestros datos. Dice que tenemos una placa de acero. Si buscamos en nuestra tabla, el coeficiente de dilatación lineal para el acero es de 12 por 10 a la menos 6 por cada grado Celsius. Ahora, me dicen que tiene un diámetro a esta temperatura de 1 pulgada, es decir, me están dando el diámetro inicial. Diámetro inicial, 1 pulgada. A una temperatura inicial de 22 grados Celsius. Se varía la temperatura, se calienta hasta llegar a la temperatura final de 80 grados Celsius. Me piden calcular el diámetro final. Para eso, primero vamos a calcular la dilatación que sufre este orificio, pero quiero que noten que al decirme que es 1 pulgada de diámetro, estamos hablando de una longitud, no estamos hablando de un área. Por lo tanto, yo lo que voy a calcular es la dilatación lineal de ese diámetro, es decir, cuánto incrementa su valor este diámetro, porque va a crecer, este círculo se va a hacer más grande, se va a ensanchar. Entonces, yo voy a calcular esa dilatación lineal de este diámetro, qué tanto creció, y después calcularé el diámetro final de este orificio. Entonces, observen, yo puedo calcular aquí rápidamente la variación de temperatura. ¿Cómo? Como ya habíamos visto, a 80 grados le vamos a restar
22, dándome un valor de 58 grados Celsius. Mi fórmula, como en un inicio voy a calcular dilatación lineal, pues ocuparé abusados, porque muchas veces al decirnos diámetro nos vamos con la finta que hay que calcular un área y que tendrá que ser dilatación superficial. Se pudiera hacer así con dilatación superficial, pero habría que darle muchas vueltas, habría que calcular áreas y sería un proceso mucho más largo. Entonces lo vamos a hacer de la forma sencilla, calculando la dilatación lineal ¿de quién? Del diámetro. Entonces la dilatación lineal va a ser igual, dice aquí, a alfa, en este caso, 12 por 10 a la menos 6 por cada grado Celsius, que multiplica a la longitud inicial. Como estamos tomando la longitud del diámetro, pues será de 1 pulgada. Y no tengo que hacer ninguna conversión, se queda en pulgadas. Multiplicando a lo que es la variación de temperatura, en este caso 58 grados Celsius. Hagamos esta operación para encontrar un primer resultado que sería el incremento de la longitud de ese diámetro. Recordar que por 10 a la menos 6 en la calculadora se pone exponente, exp. Entonces 12 exponente a la menos 6 por 1 por 58 me da un valor de, lo podemos poner en notación científica, pero no lo voy a hacer, lo voy a poner en notación decimal para que se entienda mejor el resultado. Sería 0.0000696, se cancelan los grados Celsius y nos quedan pulgadas. Eso es lo que incrementó. Si se dan cuenta, prácticamente no es nada. Pero en la industria, esta variación es muchísimo. Ahora, ¿cómo calcular el diámetro final? Pues muy sencillo. El diámetro final será la suma del diámetro inicial, 1 pulgada, más lo que varió, más lo que creció. Entonces, mi longitud final será igual a la longitud inicial más la variación de longitud, la dilatación lineal. Por lo que el diámetro final será igual al diámetro inicial, 1 pulgada, más lo que creció, 0.123696 pulgadas. Por lo que el diámetro final será 1.000696 pulgadas. Una plancha de concreto de 2 metros de largo por 1.5 metros de alto se calienta variando su temperatura de menos 10 grados Celsius hasta 60 grados Celsius. ¿Cuál será la dilatación superficial que experimenta? Bueno, vamos nuevamente a nuestros datos. Dice que tenemos una plancha de concreto. Entonces vamos a buscar el coeficiente de dilatación lineal del concreto en nuestra tabla, que como pueden observar es 10 por 10 a la menos 6 por cada grado Celsius. Con estos dos datos vamos a calcular el área inicial. Simplemente se multiplica largo por alto. El área inicial pues sería 2 por 1.5, son 3 metros cuadrados. La variación de temperatura. La temperatura inicial es de menos 10 grados Celsius y la temperatura final de 60 grados Celsius. Ahorita sacaremos rapidito su variación de temperatura y me piden calcular lo que es su dilatación superficial. Bueno, como aquí nos topamos con que hay un signo negativo, vamos a hacerlo en esta parte para que no haya errores. Nuestra primera fórmula entonces será variación de temperatura final menos temperatura inicial. Vamos a sustituir. Me quedará que la variación de temperatura será temperatura final 60 grados Celsius menos
10 grados Celsius. Menos por menos dará más, por lo que al final será esto una suma. Por lo que la variación de temperatura, mi primer resultado será que es de 70 grados Celsius. De menos 10 hasta 60 hay una variación de 70 grados Celsius. Bueno, mi segunda fórmula es la de dilatación superficial, que no es más que beta, el coeficiente de dilatación superficial, por el área inicial, por la variación de temperatura. Pero aún no conocemos beta, por lo que necesito otra fórmula más, que me dice que beta es igual a 2 veces alfa. Entonces vamos a calcular beta, que será 2 por 10 a la menos 6 por cada grado Celsius. Pues entonces beta va a ser 20 por 10 a la menos 6 por cada grado Celsius, o 2 por 10 a la menos 5, pero bueno, así lo vamos a dejar. Ahora, ya una vez que tengo esta parte, pues vamos a sustituirlo en mi fórmula para poder calcular lo que es la dilatación superficial. Lo voy a hacer aquí en esta parte. Anotaré acá que la variación de temperatura es de 70 grados Celsius y que beta, voy a poner por aquí, beta tiene un valor de 20 por 10 a la menos 6 por cada grado Celsius. Entonces, sustituyendo en esta fórmula, tenemos que la dilatación superficial va a ser igual a 20 por 10 a la menos 6 por cada grado Celsius, que multiplica el área inicial, 3 metros cuadrados, que multiplica a la variación de temperatura, 70 grados Celsius. Pues no queda más que hacer esta operación para saber nuestro resultado. Tendremos entonces que 20 exponente a la menos 6 por 3 por 70 nos da un valor de 0.0042. Nuevamente los grados Celsius se nos cancelan y nos quedan metros cuadrados. Si me hubieran pedido calcular el área final, no me la piden, pero si me lo hubieran pedido, simplemente al área inicial, que son 3 metros, le sumamos la dilatación superficial, nos daría 3.0042 metros cuadrados. Así de sencillo. ¿Okay? Pero en este caso solamente nos estaban pidiendo la dilatación superficial. Un vaso de vidrio suave de 200 mililitros está lleno de gasolina a una temperatura de 15 grados Celsius. ¿Cuánta gasolina se derramará del vaso si la temperatura aumenta hasta 65 grados Celsius? Bueno, vamos a considerar aquí para resolver este problema que tanto el vidrio como la gasolina se van a dilatar. Entonces vamos a calcular dos dilataciones. El vaso va a crecer, pero también va a crecer la gasolina. Si crece más la gasolina que el vaso, entonces se derramará. ¿Cómo calcular cuánto se derrama? Pues haciendo una diferencia. Me voy a concentrar primero en el vidrio suave. Tengo los siguientes datos para el vidrio suave. Es un sólido, entonces tengo el coeficiente de dilatación lineal que tiene un valor de 9 por 10 a la menos 6 sobre grados Celsius. Recordar que como va a ser una dilatación volumétrica, yo necesito gamma. ¿Y cómo se calcula gamma? Multiplicando 3 veces alfa, por lo que gamma tendría un valor de 27 por 10 a la menos 6 sobre grados Celsius. El que vamos a ocupar en esta ocasión va a ser este valor, gamma, no alfa, porque es volumétrico. Dice que va a variar su temperatura de 15 grados Celsius hasta 65. Por lo que aquí yo voy a tener una variación de temperatura de 50. Si a 65 le restamos 15, me quedan 50 grados Celsius. Y con estos datos yo voy a calcular el incremento de volumen
si inicialmente tengo 200 mililitros. Entonces yo quiero el incremento de volumen, la dilatación volumétrica, ¿de quién? Pues primero del vidrio. Todos estos datos son para el vidrio, me voy a concentrar en él. Mi fórmula, dilatación volumétrica es igual a gamma por volumen inicial por variación de temperatura. Vamos a sustituir estos valores. Me quedará que la dilatación volumétrica del vidrio será gamma 27 por 10 a la menos 6 por cada grado Celsius, que multiplica a 200 mililitros, que es el volumen inicial, y por la variación de temperatura, que son 50 grados Celsius. Entonces vamos a hacer la multiplicación de estos valores para ver cuánto nos da. Entonces 27 exponente a la menos 6 por 200 por 50. Me queda un valor de 0.27. Entonces mi primer resultado, mi primer valor, el incremento de volumen del cristal es de 0.27 mililitros. Ahora vamos a calcular el incremento de volumen, pero de la gasolina. Bien, para la gasolina tenemos que gamma, directamente porque es un líquido, tiene un valor de 950 por 10 a la menos 6 por cada grado Celsius. La variación de temperatura será la misma, 50 grados Celsius, y el volumen será el mismo, el volumen inicial, 200 mililitros. Quiero el incremento de volumen, pero de la gasolina. Mi fórmula, la misma, incremento de volumen o dilatación volumétrica, es gamma por volumen inicial por variación de temperatura. Simplemente vamos a sustituir estos valores. Dilatación volumétrica de la gasolina será 950 por 10 a la menos 6 por cada grado Celsius, que multiplica a los 200 mililitros, que multiplica a 50 grados Celsius. Hagamos esta multiplicación para encontrar mi segundo resultado, la dilatación volumétrica de la gasolina. Entonces será 950 exponente a la menos 6 por 200 por 50. Obtenemos un valor de 9.5 mililitros. Quiero que observen que la dilatación volumétrica de la gasolina es mayor que la del vidrio, por lo tanto sí se va a derramar. ¿Cómo encontraremos cuánto se derrama? Pues haciendo una resta. Entonces vamos a poner aquí volumen de gasolina derramada. Lo vamos a poner aquí. Volumen será la dilatación volumétrica de la gasolina, 9.5 mililitros, menos la dilatación volumétrica del vidrio, 0.27. Por lo que la gasolina derramada sería 9.5 menos 0.27, igual 9.23 mililitros. Esa sería la gasolina que se derramaría si nosotros tuviéramos un vaso de vidrio de 200 mililitros repleto de gasolina y lo calentáramos y variáramos su temperatura hasta 65 si comenzáramos desde 15. Desde 15 hasta 65 habría una variación de 50 grados y entonces se derramaría 9.23 mililitros. Bueno, pues hasta aquí con el tema de dilatación lineal, superficial y volumétrica. Espero que con estos ejemplos haya quedado pues más entendido el tema.